Hola, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar qué es lo que garantiza que podamos volver a casa sanos y salvos después de un día de trabajo? Pues bien, en España todo gira en torno a una ley clave, la de prevención de riesgos laborales, la Ley 31/1995. Hoy vamos a desgranarla, a meternos en sus entrañas para entenderla de verdad, como si fuéramos auténticos expertos en la materia. Vale, pero ¿qué es realmente esta ley? Porque, ojo, no es un simple conjunto de normas y ya está. Es mucho más. Es literalmente la piedra angular sobre la que se construye un derecho fundamental. Su objetivo es muy claro: dejar por escrito quién tiene que hacer qué para que el entorno laboral sea, ante todo, un lugar seguro. Para desentrañarla, vamos a seguir una hoja de ruta muy sencilla. Primero, veremos su origen, el porqué de todo. Luego, su filosofía, que es la clave. Entraremos en los derechos y obligaciones de cada uno. Veremos cómo se organiza la prevención en la práctica, por qué es tan importante la consulta y participación, y claro, terminaremos con las consecuencias de no cumplir. ¡Vamos allá! Muy bien, pues arrancamos con el primer punto, el fundamento de la ley, porque para entender bien a dónde va, primero hay que saber de dónde viene. Y es que esto no es un invento puramente español, ¿eh? Su origen es europeo. Todo parte de una directiva marco del año 89 que buscaba básicamente que todos los países miembros jugaran con las mismas reglas en cuanto a seguridad y salud laboral. España lo que hizo en el 95 fue coger esa directiva y adaptarla, transponerla a nuestro ordenamiento jurídico. Y así nació la ley que hoy es el pilar de todo. Y aquí viene uno de los conceptos más potentes de la ley, una idea fundamental. Ojo a esto. Establece lo que se conoce como un derecho necesario mínimo indisponible. Suena complejo, ¿verdad? Pues es más sencillo de lo que parece. Significa que la ley pone un suelo, un mínimo de protección que es intocable. A partir de ahí se puede construir hacia arriba, se puede mejorar con convenios o contratos, pero jamás se puede ir hacia abajo. Es una barrera de protección que no se puede negociar a la baja. Vale, ya tenemos la base. Ahora vamos a ver la filosofía que hay detrás. Porque esta ley no fue solo un cambio de normas, fue un cambio total de mentalidad. Supuso pasar de la mentalidad de apagar fuegos a una de evitar que se produzcan. Y esa nueva mentalidad se resume en dos palabras: prevención integrada. ¿Y qué es eso? Pues es la idea de que la prevención de riesgos no puede ser un departamento estanco, un añadido o una ocurrencia de última hora. No, tiene que estar en el ADN de la empresa, debe integrarse en absolutamente todo, en cada decisión, en cada proceso y a todos los niveles, desde la alta dirección hasta la última persona que se incorpora. La seguridad no se añade, se diseña. Y claro, esto no es algo que se hace una vez y ya está. Es un ciclo que nunca para, un proceso de mejora continua. Funciona así. Primero, se identifican y evalúan los riesgos. Con esa foto se planifica qué se va a hacer. Después, por supuesto, se ponen en marcha esas medidas y, lo más importante, se controla que funcionen. Y si no funcionan o se puede mejorar, pues vuelta a empezar el ciclo. Es un sistema dinámico, vivo. Perfecto. Pero un sistema como este solo funciona si todo el mundo arrima el hombro. Por eso, la ley es muy clara a la hora de repartir las cartas, de definir los derechos y las obligaciones de cada uno. Aquí tenemos las dos caras de la misma moneda. Por un lado, el deber del empresario. Y es un deber con mayúsculas: garantizar la seguridad y la salud en todos los aspectos del trabajo. Es una responsabilidad total. Pero, por otro lado, está la obligación de la persona trabajadora, que consiste en velar por su propia seguridad y, muy importante, también por la de los demás. No es una cosa de unos contra otros, es una corresponsabilidad. Muy bien, la teoría está clara. Pero, ¿cómo se organiza todo esto en el mundo real, en una empresa? Bueno, pues la ley, en esto, es bastante inteligente y flexible. No impone un modelo único, sino que ofrece varias opciones. Tenemos básicamente 4 modalidades. Para las empresas más pequeñas, de hasta 25 trabajadores, el propio empresario puede asumir la gestión. Otra opción es designar a uno o varios trabajadores para que se ocupen de ello. Luego, para las empresas grandes, de más de 500 trabajadores, ya es obligatorio tener un servicio de prevención propio, un equipo interno. Y finalmente, la opción más común: contratar un servicio de prevención ajeno, o sea, una empresa externa especializada. Como vemos, hay un traje a medida para cada empresa. Y llegamos a un punto que es absolutamente vital. La prevención no funciona si se impone desde un despacho. Se tiene que construir entre todos. Por eso, la consulta y la participación de los trabajadores no es un extra, es un pilar fundamental. Casi podríamos decir que es el pilar democrático de la prevención.
Y la figura que encarna esta participación es el delegado de prevención. Ojo, que no es un representante más del personal. Es una figura con funciones muy específicas, elegida precisamente para ser los ojos y la voz de la plantilla en todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos. Y para que esto no se quede en papel mojado, la ley lo cuantifica. Pone números concretos. Por ejemplo, en una empresa que tenga entre 101 y 500 personas en plantilla, tiene que haber sí o sí 3 delegados de prevención. ¿Por qué? Para garantizar que esa representación sea real, que tenga peso y sea proporcional al tamaño de la empresa. Hemos visto cómo debería funcionar todo, pero ¿y qué pasa cuando no funciona? ¿Qué pasa si alguien se salta las normas? Pues aquí la ley se pone seria y establece un sistema de consecuencias y responsabilidades muy claro. Un incumplimiento puede abrir hasta 3 vías de responsabilidad distintas. Y atención, porque pueden darse a la vez. Primero, la administrativa, la multa que pone la inspección de trabajo. Segundo, la civil, la obligación de indemnizar a quien haya sufrido un daño. Y tercero, la más grave de todas, la penal, que entra en juego cuando el incumplimiento es tan grave que se considera un delito. Centrándonos en las sanciones administrativas, que son las más comunes, la cosa va por niveles. No es lo mismo un despiste que una negligencia grave. Por ejemplo, una infracción leve puede ser un simple fallo de papeleo. Una grave, sin embargo, ya es algo serio, como no tener hecha la evaluación de riesgos, que es la base de todo. Y una muy grave, bueno, eso ya es no hacer nada frente a un riesgo que sabes que es grave e inminente. Las consecuencias, lógicamente, no son las mismas. Y con esto cerramos el círculo y volvemos al principio, a la filosofía de la ley. Al final, después de ver toda la estructura, la pregunta clave que nos queda es, en un entorno de trabajo concreto, ¿la prevención es una cultura de verdad, algo que forma parte del día a día, o se ha quedado en un simple trámite para cumplir el expediente? Porque en la respuesta a esa pregunta está la diferencia entre una protección real y un montón de papeles guardados en un cajón.